Desapariciones comprobadas, digamos. Claro, por estadística nosotros tenemos alrededor de 100 aviones y 50 barcos, los que fidedignamente han desaparecido. Es decir, que no ha habido rastros ni de vidas humanas, ni de elementos que pudieran probar o acercar al descubrimiento de una catástrofe. Sin embargo, es importante destacar que en la zona del Triángulo fue asociada durante mucho tiempo a desapariciones por la influencia de los ovnis, pero también muchos barcos que desaparecieron, luego reflotaron debido a que habían desaparecido por causas perfectamente explicables, es decir, hundimiento, exceso de carga, incluso piratería marítima, ¿no? Bien, vamos a la segunda parte del informe previsto para este momento. En 1991, una expedición que se encontraba en la región buscando los restos de un viejo galeón español se topó con lo que en principio se creyó eran los restos de la patrulla perdida en 1945. El descubrimiento, 2 aviones DBM Avenger, pondría fin a la enigmática desaparición. Sin embargo, los números de las naves no correspondían a las matrículas de los que componían la famosa patrulla, pese a que las naves encontradas a 17 kilómetros de la costa y a 200 metros de profundidad eran idénticas a las desaparecidas el 5 de diciembre de 1945. Las filmaciones submarinas parecían mostrar que los aviones debieron hacer un amerizaje forzoso. Ninguna de las evidencias sugieren que las naves se hayan estrellado intentando aterrizar en un portaaviones. Los parabrisas y las torretas estaban intactas y las puertas de las cabinas abiertas, lo que demostraba que los pilotos habrían abandonado las naves antes de que éstas se hundieran en el Atlántico. Este hecho provocó un vuelco inesperado en la historia del Triángulo de las Bermudas. Si no se trataba de la escuadrilla desaparecida en 1945, ¿cuándo se habían accidentado esos aviones? ¿Por qué se había ocultado su desaparición? Estos interrogantes hicieron que la Marina de los Estados Unidos se viera forzada a revisar sus archivos para aceptar, finalmente, que durante la Segunda Guerra Mundial se habían perdido 144 aviones Avengers, similares a los que integraban la patrulla perdida en diciembre de 1945. Sin embargo, no todo lo referido al Triángulo de las Bermudas tiene relación con el misterio y la muerte. Como no podía ser de otra manera, Hollywood le encontró un excelente perfil comercial y a partir de 1978, cuando en pleno auge del cine catástrofe, el director Richard Friedenberg filmó El Triángulo de las Bermudas, fueron muchas las películas que abordaron el tema de misterio y tragedia que tiene por escenario las aguas del Océano Atlántico, entre los límites establecidos por Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas. El mito también dio lugar a la edición de una importante cantidad de libros que desarrollaron las más insólitas teorías. Charles Berlitz fue el autor más afortunado. Escribió 5 libros sobre el tema que fueron traducidos a 22 idiomas y vendieron 12 millones de ejemplares. Berlitz pasó a ser considerado uno de los mayores expertos sobre la materia y a pesar de no haber resuelto el enigma, su teoría que relaciona la zona del Triángulo con un gran cristal solar que en épocas muy pasadas fue la fuente de energía para la civilización hoy sumergida de la Atlántida, es aceptada por muchos estudiosos. Esto determina que la región aparezca como una dimensión desconocida propensa a producir fenómenos paranormales, incluso interplanetarios. Son más frecuentes sobre el Triángulo que en otras zonas, pero por supuesto fueron vistos en todas partes del mundo, especialmente en el mar. Creo que en un futuro cercano se va a poder comprobar de alguna manera si son el reflejo de nuestro pasado o si los platos voladores que vemos hoy en día son reflejo de nuestro futuro. En cambio, hay otros estudiosos de los fenómenos allí ocurridos que lo atribuyen a los hidratos de metano, burbujas de gas congelado capaces de producir una ingobernable atracción hacia las profundidades marinas. Esta hipótesis es sostenida por el prestigioso oceanógrafo Joseph Bishop. Si un barco está en una zona donde el gas metano burbujea,
la densidad del agua decrece un 30 o 40%. Y un barco que esté atravesando esa zona perdería el equilibrio y se hundiría. Otros investigadores sostienen que el Triángulo se trataría de una zona utilizada durante la Segunda Guerra Mundial como área de ejercicios militares y prueba de armamentos, propensa entonces a accidentes. Tampoco esta hipótesis explicaría en forma acabada todos los fenómenos allí sucedidos. Por ello, el Triángulo de las Bermudas, medio siglo después de su bautismo oficial, continúa siendo un enigma indescifrable. La pregunta puede ser a dos puntas, ¿no? ¿Dónde está el secreto, si es que lo hay? ¿Arriba o en las profundidades? ¿Los ovnis o situaciones que se producen a profundidades que creo sobrepasan generosamente los 6.000, 7.000 metros en ese lugar, ¿no? Sí, exactamente. Las fosas oceánicas no se ha podido determinar a ciencia cierta cuál es la verdadera profundidad, ¿no? Por inclusive eso hasta 11.000 metros. Sí, sí, sí. Incluso se ha barajado la posibilidad, como bien explicaba esta segunda parte del informe, el hecho de que subsista hoy día resabios de lo que fue la mítica civilización de la Atlántida, ¿no? Claro. En la zona. Claro. Agostinelli, ¿qué querías decir? No, lo que quería decir es que, en general, este tipo de temas tan lejanos en el tiempo y en general la gran mayoría de los casos sobre los cuales se habla son historias que han ocurrido hace mucho tiempo y que han sido recogidas por autores que han sido grandes fabricantes de bestsellers. En el caso de Berlitz, ha construido un bestseller a partir de historias que no ha verificado personalmente. Es decir, la investigación de Berlitz es inexistente. Quien sí hizo una investigación un año antes que Berlitz, pero que recién pudo publicar su libro un año después, dado el éxito del libro de Berlitz, fue Larry Kush, que es un bibliotecario de la Universidad de Arizona, que publicó este libro, El Triángulo de las Bermudas Resuelto. Lawrence Kush se tomó el trabajo de examinar lo que no hizo Berlitz, digamos, examinar caso por caso cada uno de los incidentes y encontró explicaciones racionales para la gran mayoría de ellos. Ahora bien, el libro de Kush obviamente no fue un bestseller, o sea, hizo una sola edición porque evidentemente explicar los misterios no es tan popular como crearlos. ¿Que Don Berlitz le ganó de mano al señor? Digamos que no es que le ganó de mano, sino que jamás se hubiera podido publicar un libro explicando un misterio cuando antes no hubo alguien que estaba interesado en promocionarlo. Claro. ¿No? Roma, ¿y cuál es la última, digamos, desaparición comprobada? Porque estamos hablando de aquella del 45 y de otras más, pero ¿cuál es la última? Sí, esto es interesante destacar que la última desaparición que nosotros tenemos comprobada es en el año 85, de un par de aviones que desaparecen atravesando curiosamente no la zona del Triángulo de las Bermudas, sino un poco más alejado hacia las Islas Azores. Y coincidiendo un poco con lo que dice Agostinelli acerca de la investigación de Charles Berlitz, es importante destacar el comportamiento del fenómeno, porque nace oficialmente en el año 45, sí. Alcanza su pico máximo, va evolucionando hacia arriba en la década del 60, llega a la década del 70 con su pico máximo, y hoy en la actualidad, década del 80 o del 90, es prácticamente nulo. Bueno, yo tengo una respuesta la desaparición. Es muy fácil, los instrumentos de navegación se han ido perfeccionando. Esto yo creo que el comandante va a poder explicarlo mucho mejor que yo. Y por esa razón hace 20 años que prácticamente no hay noticias, es decir, ya prácticamente los motivos por los cuales antes había grandes accidentes, grandes naufragios, se han ido reduciendo. Esa es una de las razones por las cuales... Agustín, quiero agregar además también que todos los espacios aéreos después de la década del 60 tienen una cobertura radar. Claro. O sea, toda la zona del Triángulo de Bermuda tiene una cobertura radar hasta Puerto Prince. Claro. Así que también, o sea, usted sabe muy bien que a veces el control de radar desvía el avión si hay una tormenta. Y el avión no está equipado con su propio radar, muy sofisticado que tienen hoy los aviones. Así que yo creo que eso influyó mucho. Claro. Y respecto a las corrientes submarinas, yo no quiero abrir ningún juicio al respecto, pero las corrientes aéreas, sí, verticales, son muy intensas en esta zona debido a la corriente de Gulf Stream, que es una corriente de agua caliente, que, fíjese, llega hasta Bermuda justamente, que es casi a la latitud de Nueva York, donde en Nueva York tenemos intensas nevadas,
Y el aeropuerto de Bermuda es el aeropuerto regular de alternativa, porque el tiempo ahí es mucho más templado. Yo he aterrizado muchas veces Perdón, en Bermuda. ¿Bermuda es alternativa de Nueva York? Sí. Ajá, está casi en la misma línea, ¿no? Carrera, digamos, por nevadas o niebla en la costa oeste de Estados Unidos, que abarca desde Washington, Boston, Nueva York, y se aterriza y se hace combustible y se espera que mejore el tiempo. Claro. Y fíjense justamente que la climatología de Bermuda es tiempo mucho más templado, es una zona turística, y está casi a la misma latitud que Nueva York. El ejemplo, perdón, Sí. más contundente lo da el Aeropuerto Internacional de Miami, donde por minuto aterrizan y despegan infinidad de aviones por día y en los últimos años no se han registrado ningún tipo de incidente. Claro. Lo que ha hecho que Charles Berlitz haya tenido que salir a buscar otro triángulo en el Mar del Diablo, Ahora, en Japón. Sí, decía. Que los límites del triángulo siempre son muy confusos, ¿no? Porque cuando se producen incidentes a kilómetros del lugar, en general se encuentra de manera forzada para que entren dentro del triángulo. Así que las aristas son elásticas un poco, ¿no? Sí, incluso una de las razones por las cuales se ha configurado como un triángulo tiene que ver con las connotaciones místicas que tiene la palabra triángulo. Yo creo que si hubiera sido el cuadrángulo de las Bermudas o el cuadrado de las Bermudas, no hubiera tenido el éxito que tuvo. ¿Puede haber tenido alguna incidencia el hecho de que estábamos en plena guerra, que de pronto algunas circunstancias de esta hayan sucedido, digamos, como accidentes bélicos? Porque en plena guerra había un gran tráfico aéreo, digamos, los aviones se trasladaban desde Estados Unidos a Europa. Sí. Y había un intenso tráfico de traslado de aeronaves, ¿no? Las ayudas radioeléctricas en el mar son nulas. Prácticamente es por brújula y por estima. Inclusive las culpas que después se le echaron al Triángulo de las Bermudas, porque en plena Guerra Fría de la década del 60 todo iba a parar al Triángulo, ¿no? Desde maridos infieles, ajustes de cuentas y otra serie de desapariciones. Porque volvía la semana y se pasaba el Triángulo de las Bermudas. Se le echaba la culpa al Triángulo de las Bermudas. Bueno, estamos cerrando. ¿Querías decir algo más? Simplemente una cosita muy puntual. El intento que se suele hacer de encontrar una hipótesis explicativa para estos hechos, una única hipótesis explicativa, es muy caprichoso. ¿Por qué? Porque cuando uno examina caso por caso puede encontrar las explicaciones. Esto de atribuirle el misterio a una sola causa, como por ejemplo que andan platos voladores dando vueltas por ahí interesados en secuestrar. Quiero cerrar con dos llamados y una única pregunta. ¿Usted, más allá de todo esto, y tengo la experiencia de avistaje de ovnis, no tuvo nunca? No, pero colegas míos sí lo han tenido en aerolíneas. El comandante Polanco el año pasado. Sí, en Bariloche, estuvo por aquí. Sí, y otros personalmente no. Y otros comandantes de la cual usted le da crédito, digamos. Sí, del Abro también, la época del Abro 748 hubo una experiencia también. Bueno, Jorge Ballester preguntaba si queda cierto que en la zona habría un pliegue espacio-temporal, y una profesora de metafísica nos dice que el Triángulo de las Bermudas, atención, es una puerta dimensional hacia otros planos que físicamente no pueden verse. Por eso desaparecen los tripulantes y las naves. Por las dudas, hago el corte acá. Es un sistema de creencias. Claro. El Triángulo de las Bermudas es un sistema, digamos, encaja dentro del sistema de creencias dominante que tiene que ver con la nueva era, con los ovnis, con la parapsicología. Por ese lado, digamos que forma parte de toda una tradición mágica. De Europa a Estados Unidos pasa sobre el Triángulo de Bermuda y no hay ninguna restricción aérea sobre esta área. Señor, gracias por venir, Pablo, gracias, a Agostinelli, muchas gracias, gracias. Ya volvemos. Tengo un montón de mensajes que sinceramente agradezco, solamente leo uno. Dice, hace un mes y medio el barco de un amigo desapareció en el Triángulo de las Bermudas con toda la tripulación, había salido de Nueva York, lo dice la señora Mirta. Bueno, vamos a ponernos en contacto con ella. Nos vamos ahora a Nueva York, pero por otro motivo, para ver realmente una secuencia de un programa televisivo de los años 50 realmente curiosa y realmente entretenida. Observen ustedes.